Descubierto, 2 escalofriantes secretos de La Llorona en pueblitos malditos que deben ser revelados. La noche en el pequeño pueblo de San Miguel se cernía como un manto de oscuridad, las luces parpadeaban y los aullidos del viento eran un eco de las viejas historias que corrían de boca en boca. Javier, un joven albañil, tenía una rutina simple: trabajar de sol a sol, regresar a casa con su madre viuda y compartir una cena silenciosa. Pero esa noche, mientras caminaba hacia su hogar, un llanto desgarrador se filtró entre los árboles, atravesando el aire como un disparo en la noche. Era el sonido más aterrador que jamás había escuchado, era la Llorona. Las historias sobre ella solían envolverlo en miedo cuando era niño, relatos de una madre que había perdido a sus hijos y vagaba entre las sombras, buscando lo que nunca podría recuperar. A pesar de que su corazón latía con fuerza, Javier decidió ignorar el llanto y seguir avanzando. Pero algo dentro de él sabía que ese sería un error. Su madre le había advertido sobre el peligro de ignorar las advertencias. Días se convirtieron en noches, y el llanto solo se hacía más intenso. De un momento a otro, los niños del pueblo comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Los vecinos se miraban unos a otros con desconfianza, como si la amenaza acechara en cada sombra. La atmósfera se volvió pesada y tensa, el aire cargado con murmullos de desasosiego, y Javier sintió que esas historias antiguas comenzaban a cobrar vida. Al acercarse a las autoridades, se encontró con la indiferencia. Funcionarios corruptos solo se encogían de hombros ante su angustia, riéndose entre dientes mientras él intentaba hacerles ver la magnitud de la situación. «Son solo cuentos, joven», le decían, mientras unos ojos oscuros y maliciosos lo observaban desde las sombras. La sensación de vulnerabilidad lo envolvió, su mente ya no sabía a quién confiar. Un amigo de la infancia ahora se había convertido en el principal sospechoso. Javier sentía que el miedo lo consumía y aquello lo dejaba más desolado que la propia legendaria figura que merodeaba el pueblo. Con cada descubrimiento, destapaba secretos oscuros, historias que los habitantes preferían mantener escondidas en el fondo de sus corazones. Era un laberinto de traiciones y mentiras, donde el demonio estaba dentro de la misma carne del pueblo. A medida que su mente se obsesionaba con la Llorona, Javier no podía escapar del eco de su llamado. «¿Por qué me dejaste ir?». Resonaba en su mente, un eco amenazante que lo llevó a cuestionar la historia familiar que había intentado ignorar. Se dio cuenta de que el llanto no solo lo perseguía a él, sino que estaba profundamente entrelazado con la historia de su madre, con cicatrices que el tiempo no podía borrar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier se adentró más en sus propios temores, sintiendo que cada paso que daba lo acercaba a un final aterrador. La tensión crecía a su alrededor, como un animal acechando en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. La noche culminó en una confrontación en la plaza del pueblo, donde la sombra de la Llorona danzaba entre las sombras. «¿Por qué me dejaste ir?», resonó de nuevo, esta vez con un tono que heló su sangre. Una figura conocida apareció, y en su rostro, el terror se reflejaba. Justo ahí, entre el susurro y el llanto, Javier se dio cuenta de que el verdadero peligro no provenía de la leyenda, sino de los que estaban a su alrededor, agazapados en la penumbra de la complicidad. La plaza de San Miguel estaba desierta, como si el tiempo se hubiera detenido en medio de los ecos del llanto. Javier sintió como el sudor frío se deslizaba por su frente, y un escalofrío recorrió su espalda. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose bajo las luces parpadeantes, formando figuras que no deberían estar allí. Su amigo de la infancia, Marcos, se había acercado, pero su expresión de pánico lo dejó aún más perplexo. «Javier. No deberías estar aquí», Marcos tartamudeó, el miedo dibujado en su rostro. Era como ver un reflejo de su propio terror.
Javier sintió que el aire se espesaba, necesitaban encontrar respuestas, pero ¿cómo hacerlo si los propios habitantes del pueblo se negaban a hablar? En un impulso desesperado, Javier tomó a su amigo del brazo y lo condujo a un callejón oscuro. ¿Qué sabes de la Llorona? ¿Por qué es ella la que está provocando esto? Preguntó, su voz gritada con tanto esfuerzo como una cuerda a punto de romperse. Marcos tragó saliva, sus ojos escudriñando el oscuro pasillo como si esperara que algo saliera de la penumbra. Mis abuelos hablaban de una historia, comenzó Marcos, las palabras le salían entrecortadas. Dicen que no es solo un espíritu. Hay algo más, algo que se alimenta del sufrimiento del pueblo. Ella busca la tristeza. Si no le das lo que quiere, vendrá a buscarte. Este pueblo está maldito. Las palabras resonaban como un eco sombrío. La desesperación y la confusión comenzaron a arremolinarse en el pecho de Javier. Si la leyenda era cierta, si la Llorona no solo buscaba a sus hijos, sino también a los que habían olvidado el dolor que causó su pérdida, entonces la oscuridad que él sentía en su interior era el eco de un gran secreto. Hablé con algunos aldeanos, continuó Marcos, sus ojos fijos. Ellos han visto cosas. Un grupo de ellos va al bosque al anochecer, a un claro donde dicen que el llanto se hace más fuerte. Ellos creen que hay un ritual que los mantiene a salvo. ¿Un ritual? Javier repetía, tratando de asimilar la información. La idea sonaba inquietante, como si la solución ocultara un dolor aún más grande. Decidido a encontrar respuestas, Javier sintió una mezcla de miedo y determinación al aventurarse al bosque. Al romper las ramas con sus pasos, las sombras parecían susurrarle advertencias que se desvanecían en el viento. El llanto era más intenso ahora, un lamento que desenfrenaba su propia ansiedad. De pronto, una figura apareció ante ellos, flotando entre la oscuridad. No era la Llorona, pero su presencia era igual de inquietante. Una mujer mayor, su rostro surcado de arrugas y rasgos marcados por el tiempo. ¿Por qué están aquí?, preguntó, su voz era un murmullo profundo que reverberaba en la noche. Venimos a buscar respuestas, reveló Javier, con la voz quebrada, luchando contra el terror que se apoderaba de su ser. Sobre la Llorona. La mujer echó un vistazo hacia el bosque, y Javier sintió como si mirara directamente a su alma. No todo lo que escuchas es verdad. De repente, todo se tornó oscuro y el llanto se convirtió en un grito desgarrador. En ese momento un escalofrío recorrió la espalda de Javier. «¡Corre!», gritó Marcos, dándole la mano y ambos se lanzaron a la carrera en dirección opuesta. Tan rápido como podían, pero el llanto resonaba como un tambor en sus oídos, cada pulso reduciendo su aliento. La noche parecía haberse tragado su esperanza, y al mirar a su alrededor, Javier no sabía si la verdadera amenaza se escondía en el bosque, la mujer, o dentro de ellos mismos. Detrás de ellos, una sombra se movió con rapidez. «Vas a desear haberme escuchado», resonó una voz conocida, helando la sangre de Javier. Pero justo antes de mirar hacia atrás, la imagen se desvaneció, y un grito resonó en el aire, apagando sus pasos por completo. ¿Quién fue eso?», murmuró Javier, su corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo que la oscuridad se acercaba aún más. Pero en su interior, otra verdad comenzaba a revelarse, y sabía que la única forma de liberarse del terror que lo estaba consumiendo era enfrentar lo que había sido desterrado en su familia o perderse para siempre en la penumbra que rodeaba el pueblo. Su mente giró en torno a una pregunta aterradora: ¿qué secretos familiares yacen enterrados, aguardando ser liberados por el llanto de una madre perdida? Javier no se atrevió a mirar atrás. Con cada paso apresurado, el aire se volvió más denso, como si el propio bosque se interpusiera entre ellos y la salvación. Marcos tiraba de él, ambos sintiendo el peso de la desesperación en cada latido, el llanto nunca cesando, sino intensificándose. «¿Qué fue eso?», preguntó, a medio camino entre el pánico y la incredulidad. Marcos solo sacudió la cabeza, sus ojos desorbitados, perdiéndose en pensamientos oscuros que ni él comprendía. Las sombras se alargaban y retorcían entre los árboles, su forma parecía moverse, cambiando de una figura a otra, una danza macabra que intensificaba su miedo. Era como si el bosque mismo se riera de ellos, disfrutando de su angustia mientras avanzaban, sabiendo que estaban involucrados en algo mucho más grande.
Debemos encontrar el claro, dijo Marcos, la voz entrecortada. Es allí donde se reúnen. Debemos saber qué están haciendo. Sus palabras apenas llevaban consuelo, pero Javier asintió, aferrándose a la idea de que tal vez allí encontrarían respuestas. Llegaron a un claro donde la luna parecía descansar sobre la tierra, iluminando un círculo en el centro que vibraba con una energía extraña. No estaban solos. Un grupo de aldeanos se reunía, murmullos de susurros llenando el aire, creando un ambiente casi ritualista. El miedo comenzó a dar paso a la curiosidad, impeliéndolo a acercarse. Mira, escapó de los labios de Marcos, señalando a un anciano con una túnica que sostenía un objeto brilloso, una ofrenda que parecía vibrar con cada susurro del grupo. Su corazón latía de nuevo, como si el bosque lo llamara a participar en su oscuridad. ¿Por qué hacen eso? Javier murmuró, incrédulo. La imagen de la Llorona le vino a la mente, su llanto reverberando como un eco que jamás podría acallarse. Marcos tenía razón, había algo que se alimentaba del sufrimiento, pero ahora era evidente que el pueblo no solo lo aceptaba, sino que lo buscaba. El anciano levantó la ofrenda, y un grito resonó en el aire, no de dolor, sino de tristeza profunda, un llamado que parecía provenir de lo más dentro de su ser. Hermanos, hoy ofrecemos nuestro dolor para apaciguar a la que llora en las sombras, proclamó, sus ojos cerrados como si temiera lo que vendría. ¿Qué dolor? ¿El nuestro o el suyo? Javier pensó, cada vez más inquieto. El llanto se intensificaba, arrastrando con él las almas de aquellos que lo escuchaban, alimentando un ciclo incesante. Fue entonces cuando se percató, la figura del anciano era similar a la de la mujer que había encontrado en el bosque. Una conexión más, un hilo que lo unía a los secretos de su propia familia. Un sopor empezó a envolverse en su mente, mientras una voz dulcemente peligrosa le susurraba al oído. Ellos saben algo de ti, Javier, resonó en su mente. Tu pasado no está tan distante. Con un rugido, el sonido de la Llorona emanó de entre los árboles, desencadenando una ola masiva de terror en sus venas. La cercanía del lamento enviaba escalofríos mortales recorriendo su cuerpo. El anciano lo percibió, sus ojos fijos en Javier, iluminando su rostro con una mezcla de reconocimiento y compasión. «Detente», gritó Marcos, mientras retrocedían, acercándose a su amigo. El anciano, todavía sosteniendo la ofrenda, repitió una palabra que resonó como un timbre en su mente, recuerda. Todo se tornó confuso, el llanto ahora era ensordecedor, y las imágenes comenzaron a fluir en su cabeza. Recuerdos olvidados que no eran solo suyos. Él había escuchado ese llanto antes. La oscuridad empezaba a cerrarse sobre ellos, las verdades enterradas a la espera de ser descubiertas. Una revelación se aproximaba y, con ella, el mayor de los miedos, lo que más amaba podría estar en peligro. Javier, tenemos que salir de aquí, gritó Marcos, pero la niebla espesa comenzó a engullir el claro entero, arrastrando con ella la luz de la luna. Javier se detuvo, su mirada fijada en el anciano, que ahora parecía sonreír cadavéricamente. No habrá salida, niño, dijo él. Anciano, su voz trémula, y en ese momento, la oscuridad lo capturó todo. El silencio se apoderó del bosque. ¿Qué secretos vendrían con el próximo grito de la Llorona? Javier no lo sabía, pero tenía la certeza de que, en su camino por descubrirlos, todo cambiaría para siempre. La oscuridad lo envolvió como un abrigo pesado. Javier sintió como el aire se le escapaba, como si algo lo estuviera estrangulando desde adentro. La niebla espesa no solo ocultaba su visión, también ofuscaba sus pensamientos, creando un silencio ensordecedor que lo atrapaba en un estado de confusión. Marcos comenzó a tironearlo, pero en el caos su voz se perdió. Javier, gritó, aunque sus palabras apenas llegaron a sus oídos, ahogadas por el eco del llanto profundo que resonaba en sus memorias. La figura del anciano se desvaneció en la neblina, y esa sonrisa macabra se estaba imprimiendo en su mente, como una advertencia. El llanto. Era un sonido que lo perseguía desde su infancia, un eco lejano que se intensificaba cada instante. Recordaba a su madre, sentada en la oscuridad, sus ojos llenos de lágrimas mientras le contaba viejas leyendas que parecían susurrarle secretos a través de las sombras.
Nunca salgas de noche, le decía, no quieras escuchar a la Llorona. ¿Y si todo lo que le advirtieron era verdad? ¿Y si ya era demasiado tarde? Javier, corre. Marcos empujó a su amigo con fuerza, sacándolo de su trance. De repente, el claro ya no tenía la luz de la luna sino que parecía un abismo profundo. La presión en su pecho se hizo insoportable, como si la desesperación del pueblo se hubiera concentrado en un solo punto, sobre él. Ambos comenzaron a correr, pero en vez de alejarse, el ambiente se volvía más opresivo. El llanto seguía resonando, pulsando como un tambor en su propio interior, palpitando de manera sincronizada con sus corazones. No había camino. La niebla, cada vez más densa, se transformó en algo tangible, casi elástico. Se aferraba a ellos, arrastrándolos hacia el centro del claro donde aún podían distinguir la sobria figura del anciano, ahora más amenazante, quien alzó la ofrenda hacia el cielo como si ofreciera algo más que dolor, ofrecía un pacto. ¿Qué buscan?, susurró. Las palabras del anciano parecían llenas de secretos, como si cada letra estuviera cargada de una maldición ancestral. Queremos salir, gritó Javier, ahora con una mezcla de angustia y desafío. Pero la respuesta nunca llegó. En lugar de eso, la niebla empezó a proseguir, arrastrando con ella imágenes distorsionadas, visiones grotescas de sus propios recuerdos, su madre llora, su infancia olvidada y sombras danzantes alrededor de su hogar. De pronto, una figura emergió entre la neblina. Era una mujer, con un rostro delineado por el dolor y la tristeza. Sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber la luz misma. Javier sintió que el terror lo paralizaba. Era ella, la Llorona, y estaba frente a él, mirándolo con la furia de 1000 años de sufrimiento. Recuerdos. Los recuerdos siempre regresan, susurró, y Javier sintió que su alma se desgarraba. Su mente se inundó de imágenes sobre su pasado, fragmentos de historias que nunca quiso recordar. ¿Era posible que la Llorona estuviera ligada a su propia historia familiar? No, gritó, aterrorizado mientras se cubría los oídos, pero el llanto se convirtió en un grito desgarrador que resonó en su pecho, un llamado a la desesperación. La mujer extendió su mano hacia él, como queriendo atraparlo en su dolor. Tu sangre me pertenece, dijo, revelando un secreto abrumador. La adoración y el horror se entrelazaban en Javier, y antes de que pudiera escapar, recordó la advertencia de su madre. ¿Y si debió escucharla? Fue cuando la niebla se disipó un poco, y un destello de la luna iluminó el claro fugazmente, dejando ver rostros de aldeanos aturdidos que lo observaban, temerosos. Sus miradas lo acusaban. Una verdad parecía abrirse ante él, y sintió que el vínculo con la Llorona era más que una mera coincidencia. El anciano sostuvo la ofrenda, y susurros empezaron a llenar el aire, cada vez más intensos. Javier, no mires atrás, dijo Marcos ahora, completamente paralizado, pero ya era demasiado tarde, el abismo del pasado se había abierto ante él, llevándolo al fondo de un secreto oscuro que amenazaba con arrastrarlo. La Llorona sonrió y el aullido se tornó agudo, como una cuerda que estaba a punto de romperse. La revelación era inminente, y mientras la niebla comenzaba a tragárselos de nuevo, una pregunta surgía en la mente de Javier: ¿estaba destinado a ser otro sacrificio en este ciclo eterno de dolor y resignación? El llanto resonó como un eco desgarrador en el bosque vacío, y la oscuridad acechante prometía respuestas que podrían condenarlos a todos. La luz de la luna se desvaneció de nuevo, arrastrando consigo la única esperanza que les quedaba a Javier y Marcos. La Llorona se acercó, su figura se volvió más nítida, un espectro de dolor y ira que parecía moverse con la niebla misma. Cada paso que daba resonaba como un latido sordo en sus corazones, un recordatorio de lo que estaba en juego. Tu voz, susurró la mujer, ampliando su sonrisa. Sus ojos vacíos no mostraban compasión, solo un profundo deseo, como si finalmente hubiera encontrado a aquel que necesitaba. Te he estado esperando, Javier. Las palabras se deslizaron por el aire, frías como el acero. Marcos intentó avanzar, cubrir a su amigo, pero su cuerpo se negaba a obedecer. La oscuridad parecía influenciarlo, abrumándolo con un miedo nuevo, más visceral. Javier sintió que su respiración se aceleraba, el pánico dominaba su mente. ¿Por qué la Llorona lo elegía?
La imagen de su madre volvió a acecharlo, y el eco de la advertencia lo abrumó. Evocó el sonido del agua corriendo, la vida tranquila del pueblo que había dejado esa noche. Pero esa serenidad era solo una fachada, y ahora se daba cuenta de que había algo siniestro que todos compartían, un secreto que se ocultaba bajo la superficie. «No voy a ir contigo», gritó Javier, su voz temblando en la niebla. La Llorona, sin embargo, se mantuvo inmóvil, su risa resonando como una melodía maldita que atravesaba sus huesos, dejando una sensación de vacuidad. Siguió extendiendo su mano hacia él, y él sintió un tirón en su interior, como si algún lazo invisible lo uniera a ella. Su piel se heló y la neblina se agolpó a su alrededor, profundas sombras cayeron como cortinas, ocultándolo todo, incluso a su amigo. En un instante, quedó solo en la extensión del claro, aislado, con la figura espectral frente a él. «¿Sabes cuál es el secreto del pueblo?», preguntó la Llorona, su voz danzando entre el viento. Javier la miró, sus ojos reflejaban un terror indescriptible, pero pasivo, como un pez atrapado en una red. «Ellos también sufren, ellos también escuchan». La mujer se acercó más, su aliento helado rasguñando su piel. «Cada año, un alma es elegida para unirse a mí. Los recuerdos fluyen, y con ellos el dolor, tú eres la herencia de tu madre». Las palabras retumbaron en la mente de Javier. Sus recuerdos de la niñez, las historias que su madre le había contado, se entrelazaron con la realidad presente. Su madre, al igual que él, había tenido un vínculo con la Llorona. La revelación le hizo tambalearse. «No, no puede ser», murmuró, sabiendo que la verdad lo perseguía como un lobo al gallinero. Pero entonces, el llanto aumentó, como un coro de almas desgarradas. Un sonido que cada aldeano, incluido Marcos, parecía sentir en lo más profundo de su ser, un lamento colectivo. Él y su amigo ya no eran los únicos atrapados. Eran parte de algo más grande, un ciclo sanguinario que se repetía cada generación. Marcos, aún atrapado en su propio terror, despertó del trance y forcejeó contra la niebla, buscando a su amigo. La Llorona giró su mirada hacia él y las sombras se hicieron más densas alrededor de su figura. «No puedes escapar, Marcos. Tu historia está escrita en la sangre de Javier». Javier dio un paso atrás, el horror en sus ojos solo creció. La Llorona había extendido su mano como un puente hacia la condena, y con cada latido, el claro giraba como un torbellino, revelando nuevos fragmentos de memoria, de su infancia entrelazada con la leyenda. «Espera, algo no está bien», dijo Marcos, y su voz resonó en el eco del bosque. La incertidumbre llenó el aire, un dilema colosal ató sus corazones, deberían enfrentarse y tratar de romper el ciclo, o ceder ante el destino marcado por sus ancestros. En ese momento de confusión, la niebla se intensificó. La forma de la Llorona comenzó a distorsionarse, volviéndose más amenazadora. Los llantos se convirtieron en gritos, lamentos de millones de almas que habían caído, y el miedo se transformó en desesperación. Era tiempo de decidir, unirse a la oscuridad o luchar. Pero en ese instante, cuando la niebla estaba a punto de tragárselos, una figura más emergió de entre la bruma, y el rostro familiar de la madre de Javier brilló por un segundo, como un faro. ¿Qué vendría después? ¿Sería la salvación o la condena? La presencia de su madre iluminó el aire, y el grito de la Llorona se encontró con un eco inesperado. La luz parpadeante de la figura maternal se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a Javier atrapado en un mar de sombras. La Llorona, que momentáneamente había cedido ante la visión, se volvió hacia él con el rencor renovado. Su rostro mostró una amenaza aún más intensa, como si el chisporroteo de la esperanza hubiera encendido un fuego en su interior. ¿La recuerdas?, preguntó la Llorona, con un tono que arrastraba a Javier hacia la locura. Ella eligió abandonarte, y ahora, su rechazo se convierte en tu perdición. Javier sintió que las palabras le atravesaban, desgarrando la frágil tela de su mente. Recordaba los momentos en que su madre hablaba sobre los antiguos mitos del pueblo, sus advertencias siempre fueron un eco distante. Nunca las tomó en serio, pero esa noche se sentía como un niño atrapado, enfrentándose al monstruo que acechaba en la oscuridad. Marcos, aún atrapado en la niebla, gritado: «Javier. Debemos luchar. No podemos dejar que te lleve».
La Llorona se giró hacia él, una sonrisa cruel dibujándose en sus labios. ¿Luchar? Pero si su destino está sellado. Cada grito que escuchas, cada llanto en vano, les pertenece a ellos. Al final, todos sufrimos el mismo destino. Las sombras comenzaron a moverse, danzando a su alrededor, formando figuras de personas del pueblo que habían desaparecido. Javier sintió que su estómago se revolvía al reconocer algunos rostros, conocidos desde su infancia. Eran amigos, vecinos, esbozos de vidas que alguna vez habían sido, ahora convertidos en lamentos inquietantes. El viento aullaba, llevando consigo susurros de advertencias olvidadas. Javier, la oscuridad es tu herencia. La sangre nos une, pero es la sangre la que también exige un precio. Javier luchaba por encontrar palabras, por entender aquella revelación desgarradora. Sin embargo, cada vez que abría la boca, el miedo se apoderaba de él, incapaz de dar el paso hacia la resistencia. La Llorona se acercó un poco más, su aliento frío le erizó la piel. ¿Vas a renunciar a tu madre?, preguntó con malicia. Ella nunca te olvidó. Su sufrimiento es parte de ti, y tú eres parte de ella. Marcos, sintiendo la intensidad del momento, gritó de nuevo, no. Podemos detener esto. Si podemos recordar lo que pasó, encontrar el origen del dolor, podemos romper el ciclo. En ese instante, mientras el sonido del lamento aumentaba, Javier recordó algo que su madre le había contado en una noche oscura, bajo las estrellas. Existía un punto, un sacrificio, que podía disolver el poder de la Llorona. ¿Pero a quién tendría que sacrificar? La Llorona pareció captar su confusión y una risa burlona le brotó de los labios. ¿Sacrificio? ¿Qué estarías dispuesto a dar, Javier? Los ecos de los llantos se transforman en aullidos desgarradores mientras sobrecogía a los presentes. Marcos, con un destello de determinación, se lanzó hacia Javier. No estás solo. Lucharemos juntos. En ese intento de unión, Javier sintió un poder brotar de su interior, una chispa de coraje que se negaba a apagarse. Se volvió hacia Marcos y sus ojos se encontraron, la decisión estaba tomando forma. Serían más que un par de jóvenes aterrados, se convirtieron en los herederos de una lucha que estaba destinada a ser. Pero antes de que pudieran organizar su siguiente movimiento, una sombra más profunda emergió de la niebla. Era el eco de aquellas almas perdidas que finalmente se manifestaban, y entre ellas, un rostro familiar no conocido hasta ese momento. El abismo se abre ante ellos, y figuras que alguna vez fueron cercanas ahora se mueven con la intención de cobrar una vendetta. ¿Quiénes son?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. La Llorona alzó la mano, dispuesta a reclamar sus almas. Su sonrisa se amplió, sabiendo que el ciclo estaba a punto de reanudarse. Algo más acechaba, más aterrador que ellos mismos. Las sombras danzaban, y el eco de la verdad caída resonaba en sus oídos. Una guerra ancestral estaba por estallar. Y mientras sus corazones palpitaban con desespero, una pregunta quedó en el aire. Cargado de tensión, ¿quién de ellos pagaría el precio por romper la cadena de dolor? Una risa profunda y desgarradora llenó el bosque, augurando que lo peor aún estaba por venir. La niebla se espesó, envolviendo a Javier y Marcos como un sudario opresivo. No solo estaban rodeados de sombras, sino también de un silencio que gritaba en sus oídos. Mientras la figura de la Llorona se alzaba imponente, las almas atrapadas a su alrededor parecían moverse al unísono, como una corriente oscura que esperaba el momento indicado para desatar su furia. Javier, tenemos que hacer algo, gritó Marcos, sus ojos reflejando la desesperación. No podemos permitir que esto continúe así. Pero Javier se sentía paralizado, inmóvil en medio de aquel horror. Podía sentir el peso de las miradas tristes y acusadoras de las almas perdidas. Recordaba sus risas, como habían llenado su infancia de alegría, y ahora solo eran ecos de un pasado trágico. La Llorona ríe nuevamente, una risa que rasgaba la penumbra. ¿Por qué luchar, hijo mío? La verdad está en el sacrificio. No solo el tuyo, sino el de todos los que han fallado a esta tierra. Javier apretó los dientes, su corazón latiendo con fuerza. ¿Acaso esas almas perdidas eran el precio que debía pagar?
Se le hacía imposible aceptar que alguien, incluso él, pudiera ser responsable del sufrimiento de tantos. Pero en el fondo, en ese rincón oscuro de su ser, sabía que había algo más. Un secreto oculto en las historias de su madre, algo que había temido descubrir. De pronto, una de las sombras comenzó a destacarse. Era una figura pequeña, familiar, con cabello desordenado y una mirada de angustia. Javier entrecerró los ojos. No. Sara, exclamó, el nombre brotando como un eco dolorido. Era su hermana, perdida hace años, arrastrada por el mismo designio que había consumido a otros. La Llorona giró su cabeza hacia la figura. ¿Ves? Su llegada solo trae más dolor. Ella es una muestra de lo que significa la negación. El sacrificio siempre debe hacerse. No, gritó Javier, liberando la rabia que había estado acumulando. No permitiré que esto siga así. La Llorona se rió de nuevo, pero esta vez era un sonido que destilaba frustración. Tu voluntad es fuerte, pero no es suficiente. Tu cuerpo y alma son un hogar para el llanto eterno. Marcos dio un paso adelante, desafiando a la criatura. ¿Y si encontramos la verdad de su dolor? ¿Y si ese sacrificio pudiera ser no solo de un cuerpo, sino de un recuerdo? Las sombras chisporroteaban alrededor de ellos. Una luz tenue empezó a brillar en las manos de Marcos. Era un destello que también parecía arrastrar consigo la angustia de aquellos que se habían perdido en el tiempo. El aire se hizo espeso, como si la tristeza del lugar intentara apoderarse de ellos. Un recuerdo, repitió la Llorona, su voz titilante ahora un leve susurro cargado de incredulidad. ¿Estás diciendo que el sacrificio puede ser de otro tipo? Eso es, inesperado. Si podemos recordar lo que pasó en realidad, quizás podamos liberarte a ti también de este tormento, dijo Javier bruscamente, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Quizá tu dolor no es nuestro, sino que solo es tuyo. Las sombras comenzaron a balbucear, sus gritos se entremezclaban en una cacofonía aterradora. La Llorona se acercó, su rostro distorsionado entre el odio y la tristeza. ¿Crees que el pasado puede ser deshecho? El sacrificio es sagrado. La sangre en las lágrimas es lo único que puede romper este ciclo. Javier sintió que las palabras de la Llorona le atravesaban una vez más. Sus manos temblaron mientras la luz del recuerdo comenzaba a brillar más intensamente. Pero una revelación dulce agria le atravesó la mente, había algo que nunca había querido recordar. Algo que puede que nunca haya querido compartir. Un instante de duda floreció en su interior, mientras el eco de una tercera voz resonaba en su corazón. ¿Acaso su madre había escondido la verdad? Y esa verdad era la única solución que les quedaba. Las almas comenzaron a alzarse, mientras la figura de Sara se acercaba y en sus ojos se reflejaba la ansia de descubrir lo prohibido. ¿Qué es lo que no has dicho, Javier?, susurraba Sara, sus ojos pidiendo respuestas que Javier temía no poder aceptar. La risa de la Llorona se transformó en un grito de furia. La lluvia comenzó a caer, ahogando todo bajo su manto gris. Con el tiempo escurriendo lentamente, Javier comprendió que debía enfrentarse no solo al terror exterior, sino también a aquel que había llevado dentro por tanto tiempo. Una pregunta aterradora se alzó como un monstruo en la oscuridad: ¿estaría dispuesto a enfrentar el recuerdo que lo había mantenido prisionero? ¿El precio que podría salvar su alma era la verdad que había temido descubrir? Y así, entre gritos y lágrimas, la niebla se disipó levemente, permitiendo que una verdad inquietante fluyera hacia la superficie: el sacrificio no solo era obligatorio, sino que era inevitable. Pero la naturaleza de ese sacrificio se lesionaba en el corazón de Javier y en el de su familia. La tormenta rugía con furia, dispuesta a desatar el horror que aún no había mostrado. ¿Cuál sería el costo de la liberación del pueblo o de ellos mismos? La respuesta estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. La lluvia golpeaba el suelo con fuerza, un tamborileo siniestro que mezclaba sus ecos con los lamentos de las almas perdidas. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el rostro de su hermana se acercaba. La confusión, el miedo y la desesperación estaban escritos en su expresión, como un cuadro espeluznante que lo absorbía cada vez más. «Sara», gritó nuevamente, su voz quebrándose. «¿Qué haces aquí?
No deberías estar, yo nunca me he ido, Javier, respondió ella, su tono suave pero penetrante, como un cuchillo afilado. Estoy atrapada como estos otros por tu culpa. Las palabras golpearon a Javier como si fueran las gotas de lluvia que batían su rostro. La Llorona, ahora en silencio observando, parecía disfrutar la lucha interna de Javier. Ella sabía que el pasado de su familia era un laberinto lleno de secretos que los condenaban a todos. Di la verdad, Javier, repitió Sara, intensificando la presión. Solo así podré liberarme de este tormento. Un eco de recuerdos comenzó a aflorar en la mente de Javier, imágenes de risa y alegría que se entrelazaban con gritos y llanto. Recordó la tarde en que se perdió, el ruido de la lluvia, el oscuro susurro de su madre mientras repetía una advertencia que al principio no había entendido. No puedes cambiar lo que sucedió, musitó la Llorona, su voz resonando como un trueno en la distancia. Pero sí puedes ser responsable de más dolor. El sacrificio debe hacerse y el tiempo se está agotando. Javier sintió su corazón desbocarse en su pecho. La presión aumentaba, la tormenta en el exterior resonando a la par de la tormenta dentro de él. ¿Era posible que su silencio, su negación, estuvieran atando a su hermana y a las almas perdidas a este espacio de sufrimiento eterno? ¿Quién crees que eres para negarle el descanso a las almas?, añadió la figura espectral, acercándose más. Se podía sentir la fría humedad en su aliento, helando el aire en torno a ellos. Las sombras comenzaban a moverse de nuevo, acercándose a la superficie, buscando llevarse consigo a Javier, a Marcos, a la misma Sara. Con cada latido, el consenso alrededor de ellos se hacía más denso, más desesperado. Javier, la voz de su hermana resonó como un crujido en el aire tenso. Acuérdate de lo que hiciste. Un fogonazo de claridad iluminó su mente, una verdad oscura, aterradora que había intentado reprimir. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Recordó esa noche fatídica, el momento en que había decidido guardar silencio sobre el secreto que su madre le había confiado. El secreto que podía liberar a su hermana y a las almas atrapadas. El mismo secreto que había decidido enterrar en su memoria. La Llorona sonrió, burlona. Había visto la tarde en que todo cambió, cuando Javier se alejó de su hogar, dejando atrás una promesa rota. El sacrificio no solo debes hacerlo tú, sino todo aquel que se ha visto envuelto en esta historia. Si no lo haces, sufrirás eternamente como ellos. Inexplicablemente, los rostros de las almas perdidas comenzaron a formarse en la niebla, clamando por ayuda, por liberación. Se agruparon alrededor de Javier y Sara, creando un círculo de angustia y desesperación. No, gritó Javier en su último intento de resistir el pánico. No puedo. No puedo recordar eso. Pero las sombras se acercaban, incluso su hermana podía percibir el dolor de su decisión. Cada alma había compartido su sufrimiento con él, y aquellos ojos desesperados solo querían ser vistos. La presión era inaguantable, cada latido del corazón resonando ante un dilema insuperable. La risa de la Llorona reverberó a su alrededor mientras la tormenta desencadenaba su rugido final. El eco de una nueva verdad empezó a consumirse en su pecho, si había algo que realmente necesitaban, era dejar de huir, dejar caer el peso del secreto, pero a un terrible costo. Con un profundo suspiro, en medio de un mar de lamentos, Javier decidió. Todo lo que había reprimido, cada fragmento de dolor, necesitaba ser liberado. Está bien, sanó su voz, resonando en el aire como un grito de guerra. Lo diré todo. Pero cuando la verdad estaba al borde de salir, un grito ensordecedor cortó el aire. La Llorona faltó sus colmillos, abrazándose a la locura. No te atrevas a decirlo, rugió, sus ojos centelleando con un furor malvado. Javier supo que lo que estaba a punto de revelar podría traer no solo su liberación, sino que también podría significar una decisión irreversible para todos. ¿Y si esto solo era el comienzo del verdadero horror? El alarido de la Llorona resonó en la oscuridad, sacudiendo el aire como un relámpago. Javier sintió el frío apoderarse de sus huesos, sus pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. El rostro de su hermana lo miraba con una mezcla de desesperación y esperanza, como si supiera que la revelación que estaba a punto de hacer podría ser la única salvación. ¿Estás listo?,
preguntó Sara, su voz temblorosa pero firme. Las almas perdidas habían comenzado a girar a su alrededor, sus rostros reflejando el dolor que Javier había tratado de ignorar durante tanto tiempo. No tengo elección, ¿verdad?, susurró Javier, sintiéndose atrapado. Pero la decisión estaba tomada. Era el momento de enfrentarse a su pasado, el momento de romper el silencio que lo había devorado. La Llorona se retorcía en un estado de furia, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener el secreto oculto. La luz de la luna se filtraba a través de las nubes ennegrecidas, iluminando brevemente las figuras espectrales que parecían bailar a su alrededor. Las almas que gritan, son las que no conocen la paz. Lo hiciste, gritó Javier, la ira y el dolor aflorando en su voz. Giró hacia la Llorona. Lo sé. Tú hiciste la elección. Eres quien prohíbe que encuentren el descanso. La figura de la Llorona se detuvo por un instante, y Javier sintió que un poder oscuro se liberaba en el aire, creando un vacío donde antes había caos. Las almas perdidas parecían aguardar, conteniendo el aliento en una desesperada ansia de liberación. Mi madre dio su vida por ocultar el horror que acechaba, siguió Javier. Ella sabía que las decisiones tienen consecuencias. Y ahora es lo que más temo. Las palabras brotaron como un torrente, su voz resonando en el eco de la lluvia. Recordó la promesa, el sacrificio que hizo sin pensar, el silencio que se convirtió en su cibolet personal. La imagen de su madre, llorosa y desolada, cruzó por su mente, y el abismo en su pecho se expandió. Tú los condenaste a sufrir por tu avaricia, y ahora ellos buscan a quien realmente los atrapó. Dímelo, gritó, volviéndose hacia su hermana, sintiendo el peso de su sufrimiento. ¿Qué debo hacer? Sara extendió sus manos, y las sombras se manifestaron con más fuerza, acercándose a él, a su hermana, como si estuvieran buscando una respuesta. Los rostros de las almas perdidas se distorsionaron entre la súplica y la ira. Era un espectáculo aterrador que desvió su mirada de la esperanza hacia la oscuridad que siempre había temido. La verdad es un veneno, querido hermano. Pero también es la única solución, respondió Sara, su voz un susurro helado. Así que respira hondo y permite que la verdad se apodere de ti, tal como lo hiciste la última vez. Concentrándose en su aliento, Javier evocó los recuerdos ocultos, esos que había mantenido encadenados. La imagen de aquel día, la tormenta furiosa, la risa de Sara que se transformó en llanto, todo comenzó a tomar forma en su mente. Era yo quien debía protegerte, gritó, haciendo eco a cada fragmento de dolor en su corazón. Me niego a seguir huyendo. De repente, un grito desgarrador resonó dentro de él, apretando su garganta. La Llorona lanzó un grito eufórico, una mezcla de furia y desesperación. Las almas se unieron a su lamento, el sonido de su agonía resonando en el aire, mezclándose con la tormenta hacia un clímax de terror. Javier sintió como si la tierra temblara. Una luz cegadora brilló en sus ojos, revelando visiones de un pasado que apenas empezaba a comprender. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, una mezcla de rencor y sufrimiento. Y justo cuando estaba a punto de desahogar el secreto que había despertado, un estruendo sacudió el suelo, como si un antiguo mal despertara. La figura de la Llorona se volvió una tormenta viviente de furia. No podrás escapar de la verdad, rugió, mientras las nieblas se tornaron más densas y amenazantes. En el último instante, una verdad amarga estaba por revelarse, pero una fuerza desconocida lo apresó, acallando su grito mientras el mundo se oscurecía. Acariciado por las sombras, se preguntó si, en el intento de liberar a su hermana y las almas, lo que realmente traía era su propia condena. Y en ese preciso momento, la presión se intensificó, y la oscuridad devoró todo. ¿Era este el final o solo el inicio de otro horror por venir? El viento aullaba con la fuerza de 1000 lamentos mientras Javier se encontraba abrazado por la niebla, atrapado entre la luz de sus recuerdos y la sombra abrumadora de la Llorona. Su corazón latía con una fuerza imparable, una manifestación palpable de terror y determinación. Las almas perdidas parecían flotar a su alrededor, sus rostros distorsionados por el sufrimiento, clamando por el perdón que nunca obtendrían. ¿Qué debo hacer? ¿Qué más tengo que sacrificar? Resonó en su mente, la pregunta fluyendo como un manantial oscuro. La tormenta hacia su alrededor rugía,
pero en su interior una chispa de coraje se encendía. Pensó en su madre y las advertencias que nunca tomó en serio. Todo lo que deseo es que estés a salvo, murmuró su hermana, casi en un eco distante. Pero ella estaba atrapada, igual que él. La Llorona se alzó, su figura se expandía, convirtiéndose en un monstruo de pesadilla. Su risa fría cortó el aire, y en un instante Javier sintió como si su mundo se redujera a ese momento. Tus recuerdos no pueden salvarte. Eres parte del sacrificio. Pero Javier sabía que con cada palabra de la Llorona, un hilo de su valentía se tejía. Recordó el amor de su madre, las historias que una vez lo asustaron, pero que ahora lo empoderaban. La verdad no era un veneno, era una medicina amarga necesaria para sanar el ciclo vicioso del dolor que había perseguido a su familia por generaciones. Sara, recuerda lo que fuimos. Recuerda lo que perdimos, gritó. El alarido de desesperación resonó en la tormenta, y su hermana lo miró con ojos que reflejaban vulnerabilidad. La verdad tiene que salir. Solo así podremos liberarlos a todos. Sacó un suspiro profundo y, con respecto a sus recuerdos, dejó que la verdad fluyera de sus labios. El día que perdiste a mamá, no la vi caer. La dejé ir. Tenía miedo de enfrentar la realidad. Ella nunca dejó que el dolor la consumiera. Yo nunca debí dejar de recordarla, confesó, las lágrimas brotando de sus ojos. Las sombras alrededor se agitaron, y el viento pareció detenerse. La Llorona se quedó quieta, sus ojos oscuros, como si estuvieran esperando que la mezcla de dolor y amor se convirtiera en una explosión. Las almas perdidas comenzaron a testimoniar, su lamento resonando en la noche, llenando el aire de un estruendo desgarrador. No. Esto no puede estar pasando, gritó la Llorona, pero sus palabras eran un eco vacío frente a la determinación de Javier. La tormenta comenzó a girar, y las sombras fueron tragadas por la luz del recuerdo, un brillo intenso que atravesaba los corazones de todos los presentes. Una liberación. Era lo que todos necesitaban. La risa angustiosa y el llanto agudo se entrelazaron en un canto melancólico que resonó en el aire. Las almas comenzaron a elevarse, y la figura de Sara brilló en un resplandor cálido y reconfortante. Javier lo observó, comprendiendo que este sacrificio, que la verdad que había temido, era la clave para abrir la puerta de la redención. Te liberaremos, todos ustedes, gritó Javier. No permitiré que este dolor siga encadenando nuestro legado. La verdad nos hará libres. La Llorona, llena de furia, se extendió como un océano oscuro, pero Javier no dio un paso atrás. En vez de eso, continuó hablando con su corazón. Perdón. Es un sacrificio que debe hacerse, pero también es nuestro poder. Dejen que los recuerdos nos liberen. Con cada palabra, el torrente de recuerdos se amplió, y una luz resplandeciente surgió del fondo del bosque, adentrándose en las sombras. Las almas perdidas comenzaron a brillar, una tras otra, y el llanto se transformó en risas que resonaban en su corazón. La tormenta se desvaneció, y poco a poco, la figura de la Llorona se fue desdibujando, como un eco que se disipa en la bruma. El pasado nos define solo si lo permitimos, susurró Javier, y en ese instante, comprendió la importancia de recordar su verdad, no solo para él, sino para cada vida atrapada en la historia de su pueblo. La niebla se disipó finalmente, dejando un amplio camino lleno de luz. Javier tomó la mano de Sara, y juntos, se unieron en un abrazo, sus corazones repletos de una paz que solo el pasado podía traer. Volvieron la mirada a lo que una vez fue un ciclo sin fin y ahora era el inicio de verdaderas posibilidades. Mientras avanzaban hacia la luz, las sombras desaparecieron detrás de ellos, las almas finalmente encontrando su descanso, su dolor desterrado por el rechazo del miedo y la aceptación del amor. La vida en San Miguel podía comenzar de nuevo, un legado renovado que ahora permitía el florecimiento de la esperanza. Y mientras la luz del sol regresaba al pueblo, Javier y Sara se sintieron aliviados. Habían enfrentado la oscuridad y, en unión con sus recuerdos, habían dado un paso hacia la sanación. Hoy te invito a ser parte de esta historia terminada, y si quieres seguir disfrutando de contenido exclusivo, suscríbete inmediatamente al canal.
No dejes que la oscuridad te atrape, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas se enteren de estas historias impactantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre la conclusión. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la luz puede vencer a la oscuridad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.